Muy buenas noches, queridos compañeros. A mi compañero Sami San Juan y a mí nos corresponde hablar acerca de la dictadura de las mayorías. Para sustentar nuestro punto de vista, pues lógicamente tomamos un artículo científico que tiene que ver con el tema. Precisamente habla acerca de la dictadura de las mayorías. Habla acerca de una democracia o dictadura de las mayorías y dice que es un trabajo de Hannah Fisher, que es una escritora y columnista uruguaya, quien nos ilustra sobre el rol que cumplen las mayorías en el funcionamiento de las democracias contemporáneas. Fisher hace una pregunta fundamental: ¿hasta qué punto nuestros derechos son avasallados por los gobiernos? Y para poder responderla, se sumerge en un clásico debate vinculado con conceptos como república, democracia y liberalismo. El principio de la libertad individual es fundamental en todas las esferas, y el no poder cuestionar los modos de actuar de una democracia plantea una contradicción en sí misma con esas libertades individuales. El liberalismo reconoce los derechos naturales como condición inherente a la persona, y por lo que anteriores a la formación de cualquier Estado, son inviolables. Entonces, en consecuencia, limitar el poder se hace necesario para la protección de la libertad individual y la dignidad humana. El análisis es, en términos generales, una clara defensa de las libertades individuales frente al predominio de una igualdad que nos obliga a seguir decisiones tomadas a quienes tienen mayor peso. Nuestro ABP genera una gran incógnita o genera una gran pregunta. Dice: ¿constitucionalmente se considera en Colombia la adoración al demonio un derecho fundamental? Tenemos que hablar acerca del artículo 2 de la Ley 133 del 94, que desarrolla el derecho constitucional. Del artículo 19 dice: de la libertad religiosa y de los cultos, dice textualmente: ninguna iglesia o confesión religiosa es ni será oficial o estatal. Sin embargo, el Estado es ateo, no es ateo, agnóstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los colombianos. Entonces, el poder público protegerá a las personas en sus creencias, así como las iglesias y confesiones religiosas, y facilitará la participación de estas en aquellas que la consecución del bien común. En la página 22 había dicho que para efectos de esta sentencia, esta categoría será definitiva como de estados laicos y seculares. Sin embargo, la misma sentencia reconoce que los desacuerdos sobre su dictamen invita a representar las diversas posturas, entre ellas las que oponen las conclusiones que presentan el precedente judicial y existen en cada materia. La pregunta fundamental es: ¿somos o no laicos? Entonces, como el concepto político de laicidad tiene genuino ancestro francés, consultemos a un especialista. Fue Jean-Pierre Bourriot, la cual su última propuesta habla de un concepto en crisis. Entonces, para salvar algo de la larga historia en el mundo francófono y europeo, apela a la conjunción de tres condiciones dentro del orden democrático. Entonces, decimos que una es la igualdad de las religiones y de las convicciones individuales y colectivas. La otra es el respeto a la libertad de conciencia y de convicción. Y la última es la autonomía de las instituciones de Estado frente a las de la religión y viceversa. Esta noción de laicidad no se aplicará al Estado colombiano si nos atenemos a la Constitución, a la ley y a la jurisprudencia, aunque esta última en el fondo reconoce también la crisis del concepto. La crisis de Satán, o más bien la iglesia de Satán. La iglesia de Satán fue establecida por un sumo sacerdote de nombre Anton Zador Lavey en el Black House en San Francisco, en California, el 30 de abril de 1966, en ocasión al War Purge Nash. Dice: la noche de la fiesta demoníaca más importante del año, cuando se celebran orgiásticamente los frutos de la tierra. En su manifiesto, la Iglesia de Satán dice que es la primera organización públicamente que se dedica a la aceptación de la verdadera naturaleza del hombre, atendiéndose hombre como Homo sapiens
como bestias carnales que viven como cosmos indiferentes a nuestra existencia. Si observamos, la iglesia o el culto a Satán no es algo viejo, no es algo nuevo, perdón, es algo que tiene y ha hecho carrera en nuestra vida. Entonces, para nosotros Satán, o para ello, más bien explica el artículo, que es un símbolo que mejor se asusta a la naturaleza de lo que somos, a nuestra naturaleza carnal por nacimiento. Satán representa el orgullo, la libertad y el individualismo, cualidades que a menudo definidas como el mal, y son definidas como este mal por aquellos que adoran a deidades externas o por aquellos que sienten que hay una guerra entre sus mentes y sus emociones. Pues si observamos, ellos a Satán no lo asumen como algo oscuro, como algo malo, lo asumen como prácticamente un nuevo sistema de vivir. Entonces, según esta religión, ellos adoran un ser cuyo nombre genera intrigas, miedo, repulsión, bestialidades, maldad, oscuridad. No obstante, ello no se refiere más que a un nombre que representa un estado mental, una libertad y a un ser en un estado primitivo, lo cual hace alusión a un deseo de libertad emocional y personal. Esto representa maldad, oscuridad. ¿Por qué estigmatizamos a las personas que tienen una forma de pensar diferente? ¿Qué los hace diferente de un católico o un evangélico? Y todas estas dudas nos asaltan a la luz de las dictaduras de las mayorías en Colombia. Entonces, teniendo en cuenta que en Colombia la religión católica es practicada por la mayoría, donde se expresa de una u otra forma la posición prolaica que fue traída a nuestro país como la única y verdadera religión, casi que impuesta a lo largo de nuestras vidas, convirtiéndose prácticamente en una hoja de ruta de cada familia. Entonces, todo aquello que esté por fuera de este estándar es visto como algo malo. Entonces, no es tan fácil desarraigarse de nuestras creencias de un momento a otro. Claro, lógicamente aún más se han sido expuestas por nuestros familiares, pero existe la libertad de escoger lo que es en realidad y lo que queremos seguir en nuestras vidas. A la postre, es una decisión personal en la cual nadie puede intervenir. En esta deliberación, que además consideramos que es un proceso o un derecho fundamental el de escoger lo que tú quieres ser, luego entonces, si apoyamos el derecho o el hecho, más bien, si nosotros nos podemos apoyar este hecho, que es un derecho adquirido, entonces el simple hecho de que las mayorías a través de su tiranía quieran volverse a imponer, como ya lo hicieron los españoles cuando llegaron a América, entonces por ser los del poder, por ser los de la fuerza, por ser los de las armas, los cuales terminaron instituyendo las costumbres y su religión, la religión católica. Entonces, desconociendo los derechos fundamentales de aquellas personas que no tenían poder, voz ni voto. Entonces, es así como las tiranías de la mayoría se han venido imponiendo en Colombia desde hace muchos años. Entonces, lo que es visto como legalmente correcto por estos grupos es lo que se realiza y se aplica. La duda se presenta a partir del debate hasta qué punto han respetado la ideología y el derecho de que las minorías a pensar y a creer en algo diferente a lo que el Estado laico profesa. Entonces, ¿será que esos que se ufanan de pertenecer a la iglesia y rezar 10 Padres Nuestros cada día y hacer al mismo tiempo el mal, están actuando bien? Entonces, independientemente de la religión que se profese, lo importante es hacer el bien y respetar los derechos de las demás personas sin importar sus creencias. Entonces, está demostrado que en Colombia, aún en pleno siglo XXI, sigue existiendo esas cadenas que algún día cargaron nuestros antecesores, dejando de que los españoles realizaran un proceso de enajenación cultural en el cual ha perdurado hasta nuestros días, dejando que siga prosperando la cultura de la tiranía de las mayorías. Actuando en derecho, debemos respetar las creencias de las personas, las cuales son libres de pensar y de creer en lo que ellas elijan, pues el neoconstitucionalismo nos ofrece una visión más amplia en nuestros derechos fundamentales, permitiendo a través de los diferentes mecanismos de participación que las personas tengan una mayoría o mayores herramientas para hacer cumplir sus derechos y sus deberes y alcanzar el verdadero sentido. Y es por eso, y por esto y por más razones, que nuestra posición como grupo es que va más encaminada a la de apoyar constitucionalmente que Colombia la adoración del demonio que se considere como un derecho fundamental, pues las mayorías tienen los mismos derechos que las mayorías y la tiranía debe ser
abolida desde todos los estados, pues afecta gravemente la verdadera democracia. Por último, para destacar una vez más, nuestro apoyo está hecho para considerar como un derecho fundamental que en Colombia se rinda culto al demonio o a las manifestaciones religiosas, siempre y cuando no transgredan los límites de la ley y respeten y toleren estas creencias religiosas. Bueno, compañeros, muchas gracias. Ese ha sido nuestro punto de vista. Le agradecemos mucho y hasta una nueva ocasión.